Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buen día, profe. Bien, gracias a Dios. Bueno, tenemos 2 minuticos y arrancamos. Bueno, buenos días a los que acaban de llegar. Vamos a comenzar, aprovechar full el tiempo. Eh, si me llego a trabar, me avisan. Porfa. No es que esté también de internet. Vale, profe, sí, señor. Bueno, avisarles de antemano. Ya saben que la próxima semana es la semana 6, finalización del primer corte. Ende la semana de parcial. Para la asignatura también tenemos una evaluación. No va a estar complicada para los temas que hemos visto, entonces han sido temas sencillos desde mi punto de vista. Y bueno, no creo que tenga una duración tan extensa. Espero poder conectarme ese día con ustedes también para estar allí pendientes de sus dudas, preguntas, aclaraciones y que podamos también solucionar dudas con relación a cada una de las preguntas que se realicen. Denme un segundito aquí y listo. Entonces, ¿cómo les fue con la grabación de la sesión pasada? ¿Sí la pudieron ver? ¿Pudieron realizar la actividad? ¿Sí la vieron? ¿No la vieron? Sí, profe, de mi parte, sí, señor. ¿Alguien que Profe, no la... ¿Sí? profe, pues tengo una duda frente a ese documento. Ok. Es que, pues bueno, no sé si fue entonces que hice como una traducción mal o qué, pero digamos que la gran parte de ese documento hablaba más que todo sobre el patinaje artístico y los movimientos, ¿no? Tenía relación y había otros movimientos que son básicos para el aprendizaje del patinaje, pues, del patinaje normal, ¿no? Entonces Sí, tenían que observar más o menos qué,
qué ejercicios pues eran fundamentales. Yo les expliqué dos en la presentación, ustedes tenían que buscar otros, Que eran como los básicos. exacto, sí, los más básicos. Esos ejercicios que ustedes vieron ahí, pues nosotros los vamos a aprender cuando tengamos las clases prácticas. La idea es que aprendamos esos ejercicios básicos que son ejercicios de iniciación al deporte. Y la idea era que con ese documento, pues ustedes diseñaran también un esquema básico con imágenes y con descripciones para que pues tuvieran presente cuáles son las herramientas fundamentales o los ejercicios fundamentales para aprender dentro de esas edades. También hicimos un repaso de lo que la teoría nos explica como fases de desarrollo y de lo que se entiende por las fases de desarrollo, que son unos niveles, ciertos grados por los que van trascendiendo los niños y, y pues que como nosotros como entrenadores debemos estar capacitados para cada una de esas etapas, ¿no? Y tener conocimiento de qué es lo que vive, qué vivencias tiene el niño en cada una de esas etapas, cuáles son los objetivos principales de cada una de esas etapas. Les mostré diferentes modelos de desarrollo que se han creado desde el punto de vista físico y también de lo que se llama la alfabetización física, toda esa gama de movimientos que es importante que el niño tenga y que el niño a esas edades tempranas, tenga la posibilidad de vivenciar cualquier posibilidad de movimientos, ¿no? Y dentro de esos está el patinaje, ¿sí? El patinaje como una alternativa al desarrollo de capacidades coordinativas fundamentales del niño, como lo es el equilibrio principalmente. Entonces la idea con el trabajo era que ustedes observaran cuáles son esas actividades, esos ejercicios fundamentales para esa edad. Obviamente son ejercicios muy básicos, muy simples, pero que dan cabida o dan un inicio a la iniciación deportiva en esta disciplina. La idea es que tengan allí su hojita con la descripción y con las imágenes para que posteriormente puedan utilizarla cuando veamos todo el tema de priorización y aspectos ya ligados al entrenamiento y a la preparación de sesiones. Ese era más que todo el objetivo con esa actividad. Entonces, aquellos que no la hayan realizado, pues tienen ahí la posibilidad de subirlo todavía. Y los que no han visto la clase grabada anterior, pues para que se adelanten allí, porque va a ser fundamental también para el parcial dentro de 8 días. Profe, pues digamos que yo hice las habilidades como básicas, pero pues como dijiste que eran 10 habilidades, habían solamente como 8, 7 básicas, no recuerdo bien, y ya las otras eran como combinaciones de las habilidades básicas, como para, como tal, el patinaje ya como de velocidad, y hablaba como sobre la prueba de 100 metros y eso, profe. Sí, había como actividades, ¿no? Como pruebas para identificar más o menos las habilidades. Entonces sí, eso también las podían colocar, esas combinaciones. Pero bueno, independientemente como lo hayan hecho, que tengan una matriz de ejercicios para, pues para posteriormente crear sesiones de entrenamiento relacionadas con esas primeras habilidades motrices del niño o de movimiento. Vale, profe, gracias. Sí, porque yo puse en las dos últimas puse combinaciones de las habilidades básicas. No, y está bien, está bien. Vale, profe, gracias. Por ahí se empieza. Sí, no hay problema. Listo. ¿Alguien más tiene dudas sobre la tarea o todo claro? Entonces, de las actividades que hemos dejado, fue la de una con relación a las pruebas del patinaje de velocidad. Hemos hablado de qué más, de que observaran el reglamento, las diferentes pautas para cada prueba. Y por allá anteriormente, pues dejamos una actividad que fue más o menos un quiz.
Creo que en ese orden de ideas esas serían las actividades para evaluar durante este primer corte. Entonces a ponerse al día, los que no han realizado las actividades. Bueno, comencemos entonces con este tema del día de hoy. Ya haciendo todo como una... creo que no prendí mi cámara. Bueno, vemos 2, 4, 6. Creo que ahorita habían entrado otros, pero bueno. Ahí yo tomo lista, yo miro las grabaciones y miro quiénes entraron, ¿listo? Creo que había un compañero de ustedes con problemas de internet, no sé quién fue el que me escribió. Sí, profe, Michael Mila. Yo con problemas de internet. Ok, listo. Ya todo bien, ¿sí? Pues, profe, todo bien, no. O sea, ando aquí con los datos y eso. Ya Ok. si se me llega a acabar alguna vaina, pues grave. Bueno, listo. Eso es frutos del salario, ¿no? Listo, bien. Ahí, profe. Bien, no importa, bueno, ahí se nota la responsabilidad. Listo. Aquí cuadrando la reunión, tengo una reunión ahorita con el director. Andamos corriendo con una vaina de investigación ahí. Bueno, comencemos. ¿Sí están viendo la presentación? No, profe. Me confirman. Yo creo que ya, ¿sí? Sí, ya se ve. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un paneo general de lo que pueden ser las características físicas, fisiológicas del deporte en cuestión. Yo hice la tarea de buscar estudios específicos que trataran los temas generales desde el punto de vista de la caracterización de un deporte, ¿no? La mayoría de deportes o desde la literatura y desde la teoría hay estudios relacionados a las características fisiológicas de los distintos deportes. Hice la tarea tanto el semestre pasado como este semestre y no voy a decir desafortunadamente, pero pues no hay mucha información relacionada con las características particulares del patinador. Eso sería un muy buen punto de partida para realizar alguna investigación en esta área, sabiendo y conociendo que nosotros somos una potencia mundial, que tenemos acceso o tendríamos acceso a los deportistas. Qué bueno comenzar con caracterización del deporte y de la disciplina. Entonces lo que hice aquí fue recolectar información de varios artículos que se han publicado. No es evidencia que hay, más no es una evidencia concreta de lo que podría representar ¿cómo lo digo? Una buena gama o una buena recolección de datos bastante amplia desde el punto de vista de la información teórica, ¿no? De los estudios que se hayan realizado en laboratorio o en pista, etcétera, etcétera. Encontré mucha información, información limitada también en el contexto nacional. Hay un autor, mejor dicho, que es como el que ha tratado de investigar mucho este tema en deportistas colombianos y es como el único, al parecer, como que tienen allí su rosquita de esos profesores y solo publican sobre patinaje aquí en Colombia. Quizás puede ser que el acceso a los deportistas, que la información o los datos no sean suministrados por parte de las entidades administrativas, podría ser, incluso de los mismos entrenadores, que no posibiliten o publiquen esa información por temas, bueno, de privacidad y de mantener como allí sus temas de planificación y el entrenamiento. Y pues es válido, ¿no? Ya tocaría más adelante planificar desde la investigación qué estrategias podrían diseñarse para conocer más a profundidad este tema que es bastante
bastante necesario conocerlo, al igual que en todos los deportes se hace. Lo que hice fue recolectar información, un poquito de aquí, otro poquito de allá. También diseñé mis propias, ¿cómo lo digo? Deducciones desde lo que hemos aprendido en fisiología y los aspectos relacionados también a los aspectos morfológicos, antropométricos y demás. Y bueno, hay una información no tan suficiente, ojalá hubiese podido encontrar más, pero creo que con los datos que vamos a arrojar ahorita, pues hay suficiente información que puede ser de ayuda para, para caracterizar el deporte en este caso. Vamos a hablar esencialmente de varios aspectos claves. Inicialmente vamos a hablar de los sistemas energéticos. Vamos a hablar de cuál es el sistema energético predominante en el patinaje de velocidad. Vamos a observar cada una de las pruebas, vamos a observar cada una de las pruebas y vamos a determinar cuál es el sistema energético predominante de cada una de ellas. Entonces vamos a hacer un recorderis de fisiología. Vamos a hablar de cada una de las características de cada uno de los sistemas energéticos. Ustedes me ayudarán ahí. Vamos a hacer el trabajo en conjunto. Vamos a hablar del sistema de los fosfágenos o de la fosfocreatina, de la glucólisis anaeróbica y de todo el sistema anaeróbico desde los hidratos de carbono y de los ácidos grasos. Aquí les muestro ¿cómo lo digo? Lo que sintetiza o lo que resintetiza el organismo para producir ATP, ¿no? Algunos algunos lo conocerán como el sistema ATP-C, el anaeróbico aláctico, el aeróbico, el sistema aeróbico, etcétera, etcétera. Aunque ya esa denominación es como un poquito más viejita, ¿no? Ya utilizamos este tipo de denominaciones. ¿Quién me puede hablar acerca de los sistemas energéticos? ¿Qué conocen? ¿Qué recuerdan? Si están viendo fisiología ahorita mismo. Un dato fundamental de cada uno de los sistemas energéticos. Por ejemplo, su capacidad o cuál es la potencia de cada uno de los sistemas energéticos. Hablando de capacidad desde el punto de vista, bueno, de la duración que podría tener ese sistema energético. No sé, coméntenme algo con relación a los sistemas energéticos, algo que se acuerden. Pues, profe, creo que son dos, o los más conocidos son el aeróbico y el anaeróbico, ¿no? Correcto. El aeróbico es el que requiere, o bueno, el que utiliza el ATP. Digamos que a medida que lo va utilizando también va produciendo, ¿sí? Entonces es para actividades de larga duración o que duran más. Listo. Y el anaeróbico sería el que requiere ese ATP en lapsos muy cortos, digamos 7, 8 segundos si no estoy mal. Bueno, por ahí va la idea. Ya ese tema lo veremos ahorita en una diapositiva más adelante. Pero sí, características generales, uno anaeróbico, otro aeróbico, una capacidad un poco más longeva desde el punto de vista aeróbico y una que requiere unas resíntesis del ATP un poco más rápida, como es el caso de los ejercicios anaeróbicos. ¿Alguien más o dejamos hasta allí? Profe, pues digamos que el aeróbico, por lo que me acuerdo, está así como dividido en dos, que es la parte láctica y la parte aláctica. Sí. Muy bien. Bueno, anaeróbico láctico, anaeróbico láctico. ¿Qué es eso de láctico o aláctico? Alguien que nos comente eso. Bueno, ¿qué es aláctico o qué es láctico? Pues en el aláctico, si no estoy mal, digamos que no se alcanza a utilizar el lactato, creo que era, que porque por la duración de trabajo que tiene. Ok. ¿Y qué es el lactato? Muchas preguntas. Estamos como para hacer un parcial ahorita de fisiología.
de sistemas energéticos. Pero bueno, no importa. Muy bien. Profe, de pronto eso de lactático no es algo con la glucosa. No necesariamente. No, bueno, la glucosa participa porque es el metabolito, no, es la proteína que se degrada, más bien. Es un, O el glucógeno en este caso, si hablaríamos del sistema anaeróbico. si no estoy mal, el lactato es un metabolito, Un un medidor, metabolito. algo así. Pues sí, sí, por ahí va la cosa. Entonces, al final de lo que ustedes conocen como bueno, la vía glucolítica, el ciclo de Krebs, etcétera, etcétera, se produce lo que se denomina la, el desecho, mal dicho, del ácido láctico, ¿no? Dentro de todo el proceso bioquímico que sucede dentro del organismo, hay una función, eso se denomina catabolismo, ¿listo? Hay un catabolismo y en el catabolismo pues hacen parte las enzimas, ¿sí? Entonces la enzima es aquella que produce el catabolismo, acelera el proceso dentro del organismo y a partir de eso pues se van produciendo distintas cadenas, distintas cadenas, distintas cadenas y al final en toda esa degradación, en todo ese consumo de energía pues se van produciendo los mal llamados desechos como el piruvato, como el lactato y el lactato, como lo dijo el compañero, pues es una medida de acidosis muscular que tiene que ver con todo el catabolismo que se está produciendo desde el punto de vista bioquímico en el músculo o en la célula del músculo. ¿Por qué se le denomina lactato? Pues hay una molécula que se llama la lactato deshidrogenasa que toma el piruvato, lo cataboliza y lo transforma en lactato. Entonces al final el lactato viene siendo el producto final de toda la vía glucolítica eh, que conocemos normalmente nosotros, ¿no? Entonces, la vía glucolítica, el producto final viene siendo el lactato, ¿no? Entonces, el lactato, se toma la medida de lactato cada vez que, por ejemplo, realizamos alguna prueba de esfuerzo para determinar el nivel de daño muscular que está implementando ese sujeto, ¿no? O el nivel de degradación o de catabolismo de ATP que se está produciendo en ese sujeto. Al final, ¿a qué conlleva eso? A que haya un cambio desde el punto de vista del pH en el cuerpo, en el organismo. Entonces, cuando yo tengo una acidosis, ¿sí? Tiene que ver con ese lactato, ¿no? Posteriormente, ustedes lo conocen desde el punto de vista de la recuperación como el dolor muscular tardío, que empiezan a doler los músculos. Bueno, todo eso es un proceso bioquímico bastante complejo que sucede dentro de la célula muscular y de las distintas células a nivel del organismo. Entonces, bueno, eh, desde el punto de vista de la fosfocreatina, pues este es como el sistema, también se conoce como el sistema de los fosfágenos o el anaeróbico aláctico, ¿no? Entonces, anaeróbico aláctico es este, ¿listo? Este segundo es el anaeróbico láctico y este es el aeróbico, como se conocía anteriormente, o bueno, como ustedes seguramente lo conocieran. El sistema de la fosfocreatina anaeróbico aláctico que resintetiza o su mayor fuente de producción del ATP son los fosfágenos, ¿no? Entonces, este, este sistema energético es el que tiene una mayor tasa de resíntesis en un menor tiempo, ¿no? Es el que utilizamos mayormente en acciones de corta duración. Y por otro lado, pues el sistema de los, de la glucólisis anaeróbica. Aquí lo que se hace es que a partir de las reacciones enzimáticas se toma la glucosa y se degrada para producir ATP, ¿vale? Mientras acá era la fosfocreatina o el fosfágeno, aquí ya tomamos como molécula esencial el glucógeno, en este caso el glucógeno 6, no, perdón, la glucosa 6 fosfato para producir
esa reacción química. Y por último, pues tenemos el sistema aeróbico. Ya este es como el combustible que más duración tiene a nivel del cuerpo, en donde tenemos los hidratos de carbono o los carbohidratos, y más adelante todo el tema de los ácidos grasos, y llega un momento en que se consumen todas las fuentes energéticas y pasa a consumirse proteína, pero ya estos en deportes como ultramaratón y deportes en los que son bastantes longevos los tiempos de duración de las carreras. Por eso ustedes ven atletas con un somatotipo son bastante delgados, y es el hecho de que al consumir todas sus fuentes energéticas pasan a degradar el músculo principal. Pero bueno, esos temas los tocan más a profundidad en fisiología. Aquí hay que entender algo, y es el continuum energético, ¿no? El continuum energético viene siendo, o, ¿cómo lo digo? Es la unión de los tres sistemas energéticos, ¿no? Aquí hay una predominancia en cuanto a la energía y el tiempo de duración de cada uno de los sistemas. Cada uno de los sistemas es predominante en el tiempo, pero los tres son relevantes y son importantes a la hora del desarrollo de, de energía, en este caso ATP. Entonces, el concepto de continuum energético es que durante cada contracción muscular, podríamos llamarlo así, sea de cualquier tipo, alta intensidad, mediana intensidad, baja intensidad, los tres sistemas energéticos van a encargarse de producir o de promover la resíntesis de ATP ¿cómo se llama ahí? En continua coexistencia. El hecho de que los tres funcionen y estén en activación continua, si bien los tres coexisten en la resíntesis del ATP, en este caso de la energía, para cada tipo de ejercicio, para cada tipo de intensidad, pues habrá un sistema que predominará sobre el otro. Entonces, si ustedes se dan cuenta ahí en la gráfica, pues el sistema de los fosfágenos es el primero que se activa. Después de un tiempo determinado, continúa el sistema glucolítico o el de glucólisis. Y después de cierto tiempo, quien predomina, pues es el sistema aeróbico. No se dan todas las pruebas, no se dan todas las disciplinas. Ahorita lo veremos más detalladamente. Pero cuando yo realizo actividad, los tres aportan a la resíntesis de ATP, ¿correcto? Aquí hay unos temas y unas palabras clave que quiero que entendamos antes de llegar a esto de potencia, capacidad y predominio de los sistemas. Y es básicamente pues esos tres conceptos. Entonces, la predominancia de un sistema energético tiene que ver con, desde el punto de vista cuantitativo, cuál es el sistema más importante en la resíntesis de ATP para un determinado momento de la contracción muscular. El predominio del sistema anaeróbico láctico se da de los 0 a los 5 segundos. En este caso, utilizamos los fosfágenos, o es el sistema más predominante en ese rango de tiempo. Entonces, las actividades de alta intensidad de 0 a 5 segundos, podemos hablar de una actividad explosiva, como puede ser un salto vertical, un salto horizontal, si estamos haciendo trabajo pliométrico, no sé, un salto a cabecear, un golpeo de balón, bueno, actividades bastante, de una duración bastante reducida en el margen del tiempo. El predominio del sistema anaeróbico láctico va de los 5 segundos a 1 minuto. Anaeróbico a láctico. Aquí hablamos de qué sistema, del que hablamos ahorita. ¿Cuál es la molécula que resintetiza o ayuda a sintetizar el ATP? Lo acabamos de ver, la glucosa, ¿no? Y a partir de allí, pues ya viene todo un predominio del sistema aeróbico. El sistema aeróbico utiliza dos fuentes para que lo tengan presente: los carbohidratos y los ácidos grasos. Cuando yo hago una actividad entre 1 minuto a 30 minutos, normalmente se estipula que estoy consumiendo carbohidratos.
¿sí? No consumiendo desde el punto de vista de la nutrición, más bien degradando o utilizando esa fuente energética para la producción de energía, valga la redundancia. Posterior a los 30 minutos, yo comienzo a utilizar ácidos grasos, ¿correcto? Con estos tiempos ya yo puedo planificar una actividad y puedo hacer una prescripción del ejercicio. Si mi cliente quiere disminuir de peso, pues seguramente si voy a aplicar una actividad de tipo aeróbico, pues tengo que pensar en más de 30 minutos para consumir los ácidos grasos y no tanto los carbohidratos. Y aquí es donde vemos, bueno, cuáles son las fuentes principales de alimentación que debe tener un deportista. Pues el deportista tiene que consumir carbohidratos, ¿no? No podemos sacar los carbohidratos de la comida, pues porque son esenciales, al igual que los ácidos grasos. Bueno, ya esos temas ustedes los verán los entenderán mejor cuando estén realizando sus planificaciones y eso, ¿no? La proteína también, pero bueno, más adelante, cuando tengan las clases de nutrición, les preguntarán estas cosas. ¿Qué pasa con la potencia? ¿Qué entienden ustedes por potencia, por la potencia de un sistema? ¿Quién me puede, a partir de lo que está acá, dar un concepto más o menos global o específico de lo que entenderían por potencia de un sistema energético? Y si puede dar el de capacidad, mejor, también nos serviría. Ahí hay un término, sí. Pues digamos, entiendo como por potencia del sistema energético, tal vez el grado de dificultad que se maneja a la hora de, no sé, realizar el ejercicio y el gasto que tiene este tal vez. Entonces, digamos, lo asocio en taekwondo, por ejemplo. Tenemos muchos trabajos de explosivos, por decirlo de algún modo, en el que tenemos que hacer en 3 segundos 4 patadas, digámoslo así. Okay. ¿Sí? Entonces, tal vez en ese caso estamos como dando el máximo un poco, por tal motivo se gasta un poco más ese sistema anaeróbico láctico, tal vez a eso se refiere. Muy, bueno, por ahí va, pero va un poquito más al tema de la capacidad, ¿listo? Entonces, tenemos que entender la potencia y la capacidad desde el punto de vista funcional de la célula o funcional del sistema. No tanto de lo que entendemos por potencia y capacidad desde el punto de vista físico y de cómo puede expresarse, ¿no? Cómo puede expresarse la potencia o cómo puede expresarse una capacidad, ¿ok? Entonces, para que entiendan estas dos partes, la potencia de un sistema energético tiene que ver con la capacidad máxima, más bien, con la cantidad máxima de ATP en unidad de tiempo que un sistema de energía puede producir. Entonces, ¿qué sistema energético tiene más potencia? ¿Y por qué tendría más potencia, por ejemplo, el sistema anaeróbico láctico en comparación con el aeróbico de ácidos grasos? Porque en unidad de tiempo, es decir, en predominio, el sistema anaeróbico tiene que producir más cantidad de energía, porque es el primer sistema energético que se utiliza. Entonces, este tiene que tener una potencia de resíntesis mayor que los demás, porque es el sistema que primero voy a utilizar en cualquier actividad, ¿sí? Entonces, en el caso del taekwondo, ¿cuál es el sistema energético que predomina en el taekwondo? Si yo lo miro en la duración de la pelea, ¿sí? La duración de la pelea, ¿cuánto dura un round? Más o menos. Un round dura 2 minutos y pues le dan 1 minuto de descanso a uno. Serían 3 rounds, serían 6 minutos de combate. Listo, entonces la duración del combate, si lo vemos desde el punto de vista de la duración del combate, diríamos que es aeróbico, ¿vale? Pero hay un sistema energético que predomina, ¿sí? Porque son las acciones más importantes que van a determinar si yo gano o no. Y esas acciones, ¿cuánto pueden durar? ¿Cuánto puede durar una patada? Si lo pudiéramos calcular. O 4 patadas.
Profe, pues digamos, depende de la velocidad y también de la categoría, tal vez. Bueno, sí, saquémoslo de la categoría y saquémoslo de lo de la velocidad. Tal Digamos vez, que es un profesional. Bueno, digamos que es un tal vez profesional, medio segundo, medio menos. segundo. Entonces, aunque la duración de la competencia me dice que es aeróbico, las actividades fundamentales, es decir, que van a demarcar, que van a determinar el resultado, son netamente aeróbicas alácticas. ¿Listo? Entonces, el sistema energético o el sistema o el organismo del tecondista tiene que estar preparado para generar o para producir ATP en el menor tiempo posible, porque es que tiene que ejecutar movimientos continuos, tan, tan. Obviamente yo tengo que entrenar al atleta para que tenga resistencia, ¿listo? Pero cuando va a ejecutar una patada, cuando va a ejecutar una acción de alta intensidad, él tiene que haber trabajado su sistema anaeróbico láctico. Entonces lo que hace el organismo es, bueno, este man tiene que dar patadas cada tanto y esas patadas tienen una alta intensidad, una explosividad. Tengo que resintetizar ATP lo más rápido posible para generar ese movimiento. Entonces, la potencia tiene que ver con eso. La potencia es la capacidad o la máxima cantidad de ATP en una unidad de tiempo que un sistema de energía puede producir. Y está directamente relacionado pues con la intensidad de la contracción muscular. Entre más intensa sea la contracción muscular, mayor potencia tiene que tener el sistema energético. Entonces, ¿por qué el sistema aeróbico, en este caso desde el punto de vista de los carbohidratos y de los ácidos grasos, tiene menor potencia? Pues porque desde el punto de vista del predominio, él no tiene la necesidad de producir tanta cantidad de ATP rápido, sino más bien ir poco a poco generando ATP, poco a poco generando ATP, poco a poco generando ATP. ¿Listo? Entonces ahí no se requiere una potencia de ese sistema tan productiva como lo puede ser el anaeróbico láctico, como en el anaeróbico láctico. ¿Listo? Entonces, eso se entiende por potencia. Ahora, capacidad. Ahí ustedes observan que dice capacidad moles de ATP. Entonces, la capacidad tiene que estar relacionada con la cantidad total, ojo, cantidad total de ATP que puede ser producida por un sistema. ¿Cuánto ATP produce el sistema anaeróbico aláctico, perdón? 0.6 moles de ATP. El siguiente produce 1.2 moles de ATP. Y el aeróbico produce 50 moles de ATP. ¿Quién tiene mayor capacidad? El heroico. El sistema aeróbico. Porque tiene la capacidad de producir un total de ATP mucho mayor que los demás sistemas. Entonces, la potencia está directamente relacionada con la capacidad en cada uno de los sistemas. Si yo hiciera aquí un gráfico lineal, pues seguramente la tendencia sería hacia abajo, ¿no? Entonces, a mayor potencia, menor capacidad, a menor potencia, mayor capacidad. ¿Listo? ¿Por qué el sistema aeróbico tendría que tener mayor capacidad? Por la duración que va a tener el ejercicio o la demanda energética que va a tener la actividad. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso, la capacidad está directamente relacionada con la cantidad de reservas energéticas que tengamos nosotros disponibles. Es decir, a mayor cantidad de reservas va a haber mayor capacidad y viceversa. Si hay menor reserva, pues va a haber menor capacidad, como lo dije yo ahorita desde el punto de vista de la relación. Entonces, teniendo en cuenta la duración de cada una de las pruebas, estos registros los tomé del último mundial que se realizó, los saqué de la página de Fede Patín, ahí mostraron los resultados. Entonces, aquí les traje cada una de las pruebas de las que vimos anteriormente nosotros en clase. Aquí añadí fue la prueba de una vuelta para que observen cuál es el sistema energético predominante de cada una de las pruebas. Entonces, los 200 metros, tenemos los resultados tanto para masculino como para femenino. Este es el resultado del que llegó en primer lugar, es decir, el champion, el campeón. 200 metros,
se demoran recorriéndolo entre 17 a 18 segundos más o menos. Podríamos hacer un ajuste entre 17 y 19 segundos. Sistema energético predominante, glucólisis anaeróbica. Si ustedes se dan cuenta, casi ninguna de las pruebas tiene una duración cercana a los 0,5 segundos. Quizás si yo lo divido por acciones, cuando veamos el gesto de la técnica, podríamos determinar qué sistema energético predomina en la prueba. Si es la salida, seguramente del anaeróbico láctico, y de ahí para allá, anaeróbico láctico todo el tiempo. Entonces, tenemos glucólisis, 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 glucólisis en la mayoría de las pruebas. Entonces, a partir de esto que yo les muestro aquí, ¿qué conclusión podrían ustedes sacar de cuál es el sistema energético predominante en el patinaje de velocidad en pruebas inferiores a 1000 metros? Entonces, aquí la conclusión es que el patinaje de velocidad en pruebas inferiores a 1000 metros es netamente glucolítico, ¿sí? O anaeróbico láctico, como ustedes lo quieran mencionar. Entonces, primera característica del patinaje, para que tomen apuntes. Primera característica del patinaje, el patinaje de velocidad es un deporte que se caracteriza en las pruebas inferiores a 1000 metros por tener un sistema energético predominantemente glucolítico o anaeróbico láctico. ¿Qué pasa con las pruebas de 1000 metros en adelante? Pues ya aquí el sistema energético cambia. ¿Por qué? Porque la prueba tiene una duración totalmente diferente. Aquí ya empezamos a tener un sistema energético aeróbico desde el punto de vista del consumo de los carbohidratos. Si mi deportista es deportista de 1000 metros, desde el punto de vista nutricional, ¿qué tendría que consumir más? ¿O cuál tendría que ser el alimento predominante en el plato de ese atleta? Sin excluir las proteínas, sin excluir las grasas, sin excluir las frutas y verduras, todo el tema de las que tiene que ver con las vitaminas, minerales y demás. Pues seguramente los carbohidratos, ¿no? Y hay gente que le huye a los carbohidratos porque creen que son malos y no, resulta que son uno de las fuentes de energía, bueno, digamos que es la más determinante o una de las más importantes a la hora de generar una alimentación. Bueno, entonces, a partir de los 1000 metros ya tendríamos características totalmente aeróbicas. Las pruebas de mayor intensidad, pues glucólisis. Vamos a ver ahora composición corporal y somatotipo. Aquí extraje la información de dos textos. Más adelante me ayudarán ustedes a interpretar la somatocarta. ¿Qué podrían interpretar ustedes de esos resultados que arrojaron estos estudios aquí? Tenemos un estudio colombiano. Bueno, se realizó en Colombia. Los atletas desafortunadamente no eran colombianos. Y tenemos un estudio en inglés, ¿no? Entonces tenemos la composición corporal y el somatotipo de los patinadores de velocidad del top, o sea, del top europeo, y tenemos una comparación de las características antropométricas entre patinadores de velocidad que fueron medallistas y no medallistas en una competencia. ¿Cuáles eran los objetivos de estos estudios? Pues comparar estas dos variables, básicamente. Entonces, yo quiero que nos quedemos mirando esta imagen y que ustedes me hagan una interpretación. Desde el somatotipo, desde la composición corporal, desde todo eso que ustedes han visto seguramente en sus clases o lo que tengan como conocimiento empírico, ¿qué diferencias pueden ver ustedes entre el atleta colombiano y los demás? Háganme un análisis bastante cuidadoso. Pues, profe, digamos, en este caso,
el atleta colombiano frente al resto, digamos que su fuerza se ve un poco enfocada, o pues su masa muscular se ve un poco enfocada en las piernas. Se le ven las piernas, digamos que bastante proporcionadas en comparación a los demás deportistas. Por tal motivo, digamos que se puede intuir un poco que eh, hace, no sé, mucho trabajo con pesas, puede ser, y tal vez trabajos anaeróbicos Seguramente eh, también. para poder, digamos que tener esa masa muscular de rápida en las piernas. Por tal motivo también puedo intuir que de pronto es un velocista. También podría intuirse eso. ¿Quién más aporta? De esta imagen hay mucho que sacar. Pues, profe, yo diría que A ver, la los mayoría, fisicoculturistas del grupo, los entrenadores de la pesas. mayoría son como ectomorfos, si no estoy mal, ¿Qué es ectomorfo? y que es como una contextura muy delgada, ¿sí? O sea, su contextura es delgada y se puede ver en las piernas de los corredores de atrás, Ok, que los de son, atrás parecen ectomorfos, ¿no? Y el colombiano. sí. Y ahí vendría la diferencia del colombiano, ¿sí? Que ya se, digamos, una contextura más mesomorfa, eh, donde la masa muscular está más trabajada, ¿sí? Digamos que tiene un nivel de hipertrofia en las piernas mayor al de los competidores de atrás. Por ejemplo, el que está a la izquierda, ¿sí? Si Ujú. comparamos el de azul clarito, es la diferencia de la contextura corporal es bastante, ¿sí? Pero entonces, digamos, yo lo hablo desde mi experiencia como corredor, ¿sí? Sí, Eh, a veces es más fácil que una persona ectomorfa o delgada, ¿sí? Gane las competencias y solía pasar mucho, ¿sí? Porque de pronto el peso de la masa muscular, ¿sí? Lo puede volver a uno más lento, ¿sí? Pero digamos que en este caso de pronto aplicaría esa fuerza o ejercería esa fuerza sobre los patines y eso le daría ventaja, diría yo. muy bien. Eso es un análisis también biomecánico, ¿no? Un poco biomecánico. ¿Qué podríamos nosotros intuir desde el punto de vista de la composición de fibras musculares? Alguien que haga ese análisis. Profe, pues digamos, el colombiano frente a los demás competidores, se podría decir que tiene un poco más desarrolladas las fibras musculares tipo 2 a mi manera de verlo. Son las fibras musculares de velocidad Muy bien. que, que dan, digamos, que esa potencia en tiempos muy cortos. Pues enfocada en las piernas, más que todo. Excelente. Entonces, de esta imagen podremos sacar muchas conclusiones, ¿no? Yo veo que ahí le sacó una ventaja, mejor dicho, bastante grande a los demás competidores, ¿no? Mientras los otros llegan exigidos, él ya está celebrando allá relajado su victoria. Bueno, esos análisis que ustedes hicieron, muy, muy excelentes. Aquí tenemos a una de las mejores atletas a nivel femenino, ¿no? A Mundial y Colombia, ¿no? No sé si alguien la conoce. Es como la Mariana Pajón del patinaje, la Caterine Ibargüen del atletismo, el Pío Valderrama del fútbol. ¿Nadie? Profe, pues Como la Nairo Quintana de, sí, con la de la Egan Bernal. tal vez, pues digamos que por su composición, por cómo se ve físicamente, puedo intuir tal vez que eh, puede ser un atleta de resistencia, a lo mejor. Bueno, Eh, ella es multifacética. Ella no se desempeñó como tal en una sola prueba. Suele pasar con la mayoría de deportistas que participan en distintas modalidades, en distintas pruebas.
Ella es Jersey Puello, ella es bolivarense, costeña de sangre. Ha sido 27 veces campeona del mundo, nada más ni nada menos. Ahorita ya tiene 34, 35 años más o menos, creo que ya está retirada. Pero en 2010 fue elegida deportista del año junto a Nairo Quintana y otros atletas. Es una de las máximas exponentes del deporte patín a nivel nacional y a nivel internacional. Difícil de vencer, era muy difícil ganarle, eh, porque era muy veloz. O sea, nosotros vamos a hacer una tareita que es vamos a hacer una georreferenciación. A partir de esa georreferenciación vamos nosotros a determinar, bueno, qué atletas están siendo dominantes en cada una de las pruebas y a partir de allí tener como un ítem de identificación y decir, bueno, los patinadores que han logrado mayor puntaje han sido los del departamento de Bolívar o los de Bogotá, o en esta disciplina están estos, o en esta disciplina están estos. Más adelante les cuento la actividad que es la que vamos a dejar aquí en esta asignatura. Pero si podemos ver la composición, el somatotipo de ella, de Jersey, pues da de notar que, primero, al igual que todas las mujeres patinadoras, pues tienen un desarrollo muscular bastante óptimo. Ella no sé qué hacía, pero cuando agarraba velocidad era como imposible alcanzarla, mejor dicho, parecía un Ferrari. Y tiene que ver mucho también con los aspectos genéticos, ¿no? El somatotipo, la composición corporal de una persona muchas veces viene o es heredada y tiene que ver mucho también con el contexto en donde se crece, en donde se nace. Y el desarrollo de esa potencia, el desarrollo de esa habilidad que ella tenía, pues era natural. O sea, le salía muy natural y era difícil vencerla por eso, ¿no? ¿Qué tanta influencia tiene el componente genético? Bastante. Yo creo que es determinante en cualquier disciplina que vaya a competir, ¿sí? Si uno viene con la predisposición genética, con la heredabilidad, seguramente va a tener éxito. Toca es que detrás de ello pues haya un buen contexto en cuanto a la orientación, el entrenamiento, el manejo también ambiental y todos los factores que también van a afectar a un deportista. Pero si genéticamente es útil, pues va a llegar muy lejos. Entonces, estas imágenes nos dan a ver o a entrever un poco lo que desde el punto de vista de la composición corporal y el somatotipo pueden llegar a ser los atletas. Esta es la somatocarta del primer estudio que les mostré, que estaba por aquí arriba. Este estudio, composición corporal de los atletas europeos. Es que pueden ver ustedes ahí. Ahí básicamente está la, la tendencia, hacia dónde tiende la somatocarta de los atletas. Hacer mesomorfos, por lo que veo. Exactamente. Ahora sí, alguien que me explique eh, cuál es la diferencia entre endomorfia, mesomorfia y ectomorfia. La característica principal, más bien, porque no es complicado de entender. Pues ¿qué? El ectomorfo, como le decía ahorita, es más delgado, ¿sí? Su masa muscular es más delgada. El mesomorfo también es, bueno, son como niveles, ¿sí? Entonces está el delgado más rústico y el que sería como el que tiene más masa corporal sería ya el endomorfo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser muscular, sino también tejido graso, si no estoy mal. Entonces puede ser, como diríamos, gordos, ¿sí? El más gordito, el endomorfo. Y el mesomorfo sería el que iría en la mitad. Correcto. Entonces, desde las características físicas que hemos venido viendo, vamos a hacer un resumen. Sistema energético predominante, ¿cuál es? Glucólisis o anaeróbico láctica. Y desde el punto de vista del somatotipo, ¿qué características tendrían los patinadores de velocidad?
Ahí también entraría composición corporal. Mesomorfos. Mesomorfos, muy bien. Este es el otro estudio que comparó los medallistas con los no medallistas. Ahí están los no medallistas en verdecito, están por acá, y están los medallistas acá. Conclusión, hipótesis o bueno, un análisis de esta gráfica. ¿Qué pueden inferir ustedes de que, por ejemplo, los medallistas tengan más tendencia hacia lo que vimos nosotros, eh, endomorfia, ¿qué fue? Mesomorfia, y los otros sean endomórficos? Seguramente allí esa característica podrá determinar el éxito o no. ¿Ustedes qué creen? Sí, claro, profe, como decía ahorita, de pronto el peso corporal hace que la persona sea más lenta, ¿sí? Pues desde un punto de vista mm, anatómico, ¿no? O sea, la persona delgada siempre va a ser de pronto más ágil, más liviana y por ende más ágil. Entonces, y si lo vemos desde esta gráfica, el Profe, más, el más flaquito llegó de primero, Profe. el más delgado. Pero ahí influiría mucho también lo que es el entrenamiento, ¿no? Sí, es que Sí, pero ahí va todo el entrenamiento, digamos, en culturismo, en cosas de hipertrofia. Por eso es que pongan a un culturista a correr, va a ser muy lento. ¿Por qué? Por el modo de trabajo y como a la hora de hacer, pues, como decirlo, las pesas, la manera en lo que lo hace. O sea, muy lento, ¿sí? Digamos, hace el trabajo de fuerza muy lento. ¿Para qué? Para que haya más hipertrofia. Lo que hacen es esto, pues, no sé, los patinadores, digamos, la fuerza que tiene esta persona en las piernas, la masa muscular, hace trabajo de pesas, pero explosivas, y hace transferencia, ahí está todo, para que no quede lento ni pesado pues, el deportista, y pueda, pues, desarrollar esa fuerza al deporte que le está practicando. entonces aquí hablamos de especificidad, ¿no? Entonces, cada disciplina tiene una especificidad, también desde el punto de vista del entrenamiento y ¿cómo lo diríamos? Y de la actividad o la manifestación de la fuerza, más bien, esa es la palabra, la manifestación de la fuerza que va a haber dentro de cada disciplina. Seguramente si yo a un físico-culturista lo pongo a competir con un atleta de velocidad, pues va a perder siempre, ¿no? Y si pongo a un físico-culturista y a un atleta a alzar cierta cantidad de peso, pues seguramente quien está más adaptado al levantamiento de pesas va a realizar muchos mayores kilos totales, ¿no? Bueno, entonces ese tema de la especificidad del entrenamiento tiene que ver mucho. Aquí el tema es que los no medallistas tenían un somatotipo totalmente diferente a los atletas medallistas. Esta puede ser un factor que determine el nivel o el grado de logros deportivos dentro de una disciplina. Entonces, totalmente o predominantemente glucolítico, las pruebas de velocidad. Una vez se pasan los 1000 metros, ya pasa a predominar otro sistema energético y podríamos determinar a partir de estos dos estudios que la característica somatotípica de los patinadores tiende a estar en la mesomorfia. ¿Listo? Ahora, veamos los niveles de VO2 máximo. Me encontré este estudio por ahí. Fue muy complejo poder encontrar, como les decía, un estudio más como característico o que determinara cada una de las pruebas. Y este test, muy chévere, lo que realizaron. No les coloqué las imágenes, se me olvidó, pero evaluaron la economía de la carrera en el patinaje de velocidad y querían ver la influencia que tenía la posición dentro del grupo en esa medida del VO2 máximo. ¿Listo? Aquí tenemos los resultados del consumo máximo de oxígeno. Voy a mostrarles primero este que está aquí. Esta es la comparación de los valores de consumo de oxígeno obtenidos en laboratorio a una intensidad máxima de esfuerzo
y los valores de oxígeno obtenidos en el test de campo a esa misma intensidad en las posiciones de adelante y de atrás. Los que fueron ciclistas o los que participaron en pruebas parecidas a estas nos pueden hacer un gran aporte en cuanto a todo el funcionamiento estratégico que se realiza en las diferentes carreras. Entonces, ¿es lo mismo ir delante del grupo a ir detrás? Si usted quería o quiere una evidencia científica, muestre esto, ¿vale? Resulta que el consumo máximo de oxígeno aumenta cuando usted va delante del grupo y el consumo máximo de oxígeno disminuye cuando usted está detrás del grupo. Desde el punto de vista de la intensidad, de la percepción subjetiva del esfuerzo, podríamos mirarlo así, ¿quién se cansaría más, el que va adelante o el que va detrás? ¿O quién hace mayor esfuerzo? Por lo que se va el de adelante. El de adelante. Ahora miren las comparaciones que hacen ellos entre el VO2 máximo que encontraron en el laboratorio y el VO2 máximo que encontraron en la prueba. En el patinaje, al igual que en otros deportes, se dificulta mucho o no se han encontrado test o pruebas específicas para poder determinar estos umbrales en campo. Este lo hicieron con un ergospirómetro movible o, ¿cómo lo diríamos? Sí, que se puede llevar a adquirir portable. Y miren los datos que se arrojan y la diferencia brutal entre los datos que se recogen en laboratorio con relación a en pista, ¿no? Siempre hay unas diferencias significativas bastante predominantes e influye mucho la posición que tiene el deportista dentro del grupo. Ahora, no va a ser el mismo VO2 máximo que voy a obtener yo cuando voy delante que cuando voy detrás y va a ser muy cambiante que el que yo tomo en el laboratorio. No sé si ustedes han realizado una prueba de esfuerzo alguna vez con ergospirómetro. ¿No? Entonces, las pruebas de ergospirometría normalmente se hacen sobre una cinta rodante o sobre la bicicleta. ¿Qué relación tiene montar en bicicleta o en la cinta rodante con el patinaje? Seguramente no se puede lograr una muy buena especificidad a la hora de evaluar las medidas. Quizás el ciclismo probablemente se acerque un poco desde las características fisiológicas si lo hablamos en fondistas, pero qué chévere que pudieran haber creado una prueba específica para la modalidad y para la disciplina y ojalá para cada una de las pruebas. Entonces yo me puse a buscar también este tema de, bueno, ¿y quién ha creado test? ¿O es que no hay test? ¿O es que no hay pruebas? ¿O es que nadie se ha puesto a diseñar? Encontré varias, ahorita les voy a mostrar una, pero quiero que nos quedemos acá. Según la clasificación de los umbrales de VO2 máximo, tanto para mujeres como para hombres, ¿en qué nivel estarían los patinadores? Supongamos que son entre 20 y 29 años y estos son los niveles encontrados en laboratorio. Esto es una tendencia, esto es una muestra pequeña que no se compara con la población total, pero de aquí se puede hacer inferencia estadística y podríamos determinar que la mayoría de los patinadores tienen un nivel de O2 máximo cercano a los 50, 70 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, ¿es buena o es mala? Esto según la AHA, ¿no? La American Health Association. Si hacemos nosotros un promedio, está por encima del 60. Entonces, son buenos, son excelentes, son superiores. Profe, qué pena, Claro. lo veo. O sea, está Profe, como. No, no se lo entiendo.
ahí serían superiores, o sea, mayor a... Sí, superior porque es mayor a 40, ¿no? En las mujeres. Correcto. Y en hombres también, seguramente. Sí, es que no alcanzo a ver. Ya Sí, me claro, veré. porque está por lo menos, si la edad es entre los 20 y los 29, son superiores al 52,4. Correcto, muy bien. ¿Y el VO2 máximo que me determina a mí? ¿Qué capacidad? Ya. Pues el tiempo que se demora en consumir su oxígeno, como la resistencia, ¿no? Correcto, la capacidad aeróbica, ¿no? Entonces es la cantidad de oxígeno o la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y consumir en un tiempo determinado, en este caso, pues normalmente un minuto. ¿Listo? Cantidad que el cuerpo puede absorber, transportar y consumir en un tiempo determinado. ¿Listo? Y eso me determina a mí, pues, la capacidad aeróbica del muchacho. Seguramente una prueba de esfuerzo será más importante, también me sirve para determinar a mí los umbrales de entrenamiento, los picos ventilatorios. Puedo yo a partir de allí determinar también los niveles de frecuencia cardíaca del sujeto, aparte del VO2 máximo. Puedo observar también todo el funcionamiento de los gases, tanto CO2 como oxígeno, y los diferentes picos que se van dando a lo largo de las distintas pruebas. Entonces, busqué test porque no encontré. Yo dije, raro que pues en un deporte que haya crecido tanto últimamente no se hayan, no se hayan creado test. Este lo encontré en el 2015, hace unos 6 años más o menos. Estuve buscando en inglés. No encontré tanta literatura así como en ese idioma, pero sí debe haber. Toca hacer una búsqueda más exhaustiva, como más juicioso, sentarse a revisar muy bien todos los campos de estudio, pero encontré este. Entonces, esta gente se inventó un test incremental en patinadores sobre una superficie plana deslizante. Entonces, básicamente, este es el esquema que ellos inventaron. Entonces, tenían una alfombra o un desliz, como se llaman eso, seguramente ustedes lo han visto. Allí normalmente los patinadores se colocan y ejecutan su movimiento normal como si estuvieran dentro de una pista. Es similar, pero si ustedes se dan cuenta, se hace en laboratorio. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de esta prueba? Pues el protocolo primero se llevó a cabo. Aquí lo que quisieron comparar fue el VO2, ¿sí? Que se obtuvo, perdón, en una prueba con ergospirometría, en este caso fue en una bicicleta, y comparar los datos que obtenían también para el VO2 máximo, pero en el CAT, ¿sí? Ellos lo denominaron CAT. Hicieron la correlación, ¿listo? Y obtuvieron una relación del 0,89, que es una correlación positiva bastante considerable. Podríamos decir que casi perfecta en los sujetos que ellos evaluaron. Al final, ¿qué pudieron ellos concluir? Pues que, mire, aunque, aunque, aunque es un test que necesita todavía ser validado y que faltan muchas más variables fisiológicas porque solo evaluaron el V2 máximo en esta prueba, es adecuado o sirve, o el test sirve para valorar los índices aeróbicos de rendimiento de los patinadores de velocidad. ¿Listo? Este test, no sé cómo, cómo es que funciona todo el software y todo el tema, pero se ve bastante complejo, ¿no? Entonces creo que no sería sencillo, primero, contar con los instrumentos. Creo que sería un poco complejo. Tocaría, eso se lo digo yo mucho a una compañera que yo tengo, con la que estoy estudiando, que ella es patinadora. Pues eh, tú tienes todo un campo de estudio para desarrollar en esa disciplina, porque básicamente son muy pocos los tests específicos que se usan. Se han diseñado pero no se han validado. Hay
por ejemplo, los que existen como este son muy costosos y toca como que, bueno, ir pensando y repensando y recontrapensando qué pruebas pueden utilizarse para poder determinar las características fisiológicas, físicas y realizar evaluaciones en los deportistas. Entonces, este es el esquema de la plataforma SB, así se llama la, la prueba SB. Usa un fotoemisor y un fotorreceptor. Aquí está el emisor, seguramente tiene que ver con el tema del movimiento que realiza el atleta y un ordenador que va monitoreando, y bueno, el monitor del atleta, entonces seguramente está monitoreando frecuencia cardíaca, gases, etcétera, etcétera, etcétera. Y la comparación, pues, un ergospirómetro tiene una validez, pues, son pruebas golden, son pruebas estándar, entonces se utilizan mucho y tener una relación del 0.89 pues ya implica que podría utilizarse fácilmente este tipo de pruebas. Ahora vaya y consiga los instrumentos, ahora vaya y realice el test, seguramente va a ser un poco complejo, pero no imposible. Ahora determinemos, y esta es una actividad que vamos a hacer nosotros aquí, determinemos las velocidades máximas que se pueden alcanzar en cada una de las pruebas, sabiendo que la fórmula de la velocidad es la distancia sobre el tiempo. ¿Listo? Teniendo en cuenta la distancia y el tiempo para cada uno de las categorías, masculino y femenino, determine la velocidad promedio que puede alcanzar, que se pueden alcanzar en esas pruebas. ¿Listo? Entonces, haga la tarea. Seguramente el resultado le va a dar en metros sobre segundo. Haga la ecuación, haga también la regla de 3, o bueno, la que usted requiera para pasar eso a kilómetros por hora. A ver qué velocidad alcanzan estos atletas en esas pruebas. ¿Listo? Entonces, dividámonos. Entonces, uno que agarre los 200 metros, otro que agarre la de los 500 metros, otro que agarre 100, otro que agarre una vuelta. Una vuelta son 200, más o menos. Perdón, 400. Y 1000 metros. Entonces, ¿quién va a agarrar 200? Yo lo hago. Listo, Johan. 500. Profe, yo hago la de 100 metros. Listo, Catherine, 100, 500, ¿quién? Es una fórmula sencilla. Vamos a determinar las velocidades. Una vuelta son 400 y los 1000 metros. Listo, cuando tengan los datos me avisan. En kilómetros, ¿no? Hacen la. Profe, después de que tengamos el resultado, ¿lo tenemos que pasar a qué? Es que no recuerdo. Kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Gracias, Es profe. que ahí les va a dar metros sobre segundo y pasémoslo a kilómetros por hora.
Entonces, determinar la velocidad que alcanza un patinador, pues me va a ayudar a mí también a planificar a partir de allí, ¿no? A partir de esa medida. Entonces, el dato tanto para hombre como para mujer. A ver qué nos arroja. Profe, pues en la prueba de 200 metros, en las mujeres, eh, da un resultado de 11,56 metros por segundo, y en kilómetros sería, pues, no sé si lo dice, me sale 4.161,6 kilómetros por hora. Dice la aplicación. ¿400? ¿Cómo hiciste cómo hiciste la transformación, más bien? Sí, digámoslo así. No soy matemático. No, profe, la verdad, la busqué en Google. Hay un buen convertidor de unidades de Ok, metro ¿y en por segundo. kilómetros? En kilómetros sale 4.161,6. Pero si, por ejemplo, yo pongo solo como si fueran 11, ¿sé qué? 11 metros por segundo, el, daría 39,6 kilómetros por hora. Entonces, aproximándolo sería que 42 kilómetros por hora. 42 kilómetros por hora. Sí. Listo. ¿Y en hombres? Y en nombre sería, perdón, en, qué pena que ahora se me perdió. Profe, yo también ya tengo los resultados. Listo, dímelos. El masculino es 38,16 kilómetros por hora. Y el femenino es 35,28 kilómetros por hora. Profe, el de los hombres en la de 200 metros es 38,77 kilómetros por hora. Pues algo pasa aquí con este dato, que está mal. ¿Sí? Porque si en 100 metros alcanzan 38 kilómetros, aquí no los podrían superar, digo yo. O bueno, quizás. ¿Cuántos hombres? ¿38 qué? Eh, Creo que ya, 38,77. A ver, voy a hacer aquí la 38,77. Es bastante, ¿no? A ver, son 200 entre 17,3. Eso da 11,56. Se multiplica por 3.600 y se divide entre 1.000. Eso da 41,61. Es decir, que fueron 41 kilómetros, corrió a 41 kilómetros más o menos. Y la de los 100 metros sería 100 entre 9,4, de eso da 10, sí, o sea, fueron un poquito más lentos, por 3.600 entre 1.000, ese dato es correcto, 38,29 a mí. Aquí es 38,16, bueno, no hay tanta diferencia. Entonces podríamos inferir que van rápido, que van bastante rápido, ¿no? En estas dos pruebas. Alcanzar 41, 42 kilómetros por hora solo pues con energía mecánica, da mucho que hablar del totazo que se puede dar uno si se cae, o si se va de largo contra una pared. Seguramente puede uno matar. En resumen, ¿qué hemos visto? ¿O qué vimos? Sistemas energéticos predominantes, la composición corporal,
tipo de somatotipo. Vimos que tienen un muy buen VO2 máximo. Vimos una prueba que puede ser utilizada para determinar, o una de las pruebas, digamos, de la única prueba que encontré que puede utilizarse para específicamente determinar el nivel de condición física de un atleta de patinaje, y pudimos determinar la velocidad máxima a la que puede llegar un corredor en estas pruebas, y pues eso denota que estamos hablando de patinaje de velocidad, básicamente. Entonces, con esta diapositiva ya terminamos y les voy a hablar acerca de la actividad que tienen que hacer. ¿Listo? Este tema es sencillo. Seguro se van a encontrar una que otra pregunta sobre esto, entonces no es complicado hablando del parcial para la próxima sesión, ¿no? Es una actividad pequeña que van a realizar. Entonces usted se va a ir, vamos a realizar una georreferenciación. Esa georreferenciación nos va a permitir realizar un mapeo, y también es una de las características, o podría incluirse dentro de una de las características del deporte a nivel nacional. ¿Listo? Vamos a hacer un mapeo de los atletas, ¿sí? Un mapeo de cada prueba, y vamos a observar los atletas, podamos decirlo, con mayor puntuación, o con mayor puntuación, y ustedes van a determinar la región del país, de donde son esos atletas. Entonces, esto sale mejor ejemplificándolo, así que cuando uno escribe muchas veces no se entiende, pero cuando uno ejemplifica es mucho mejor. Y les voy a dar el paso a paso, ¿ok? Entonces, usted ingresa a la página de Fede Patín, así, usted busca Fede Patín, ingresa allí. Entonces, primer paso, ingresar a Fede Patín. Lo segundo es ingresar aquí donde dicen disciplinas, sobre ruedas, y se va a donde dice velocidad, ¿vale? Es sencillito. Ruedas, velocidad, y aquí hay un escalafón, ¿correcto? Se va a donde dice escalafón de deportistas. El último escalafón que aparece es este que aparece acá. Usted lo descarga y se le va a abrir un Excel. Que cargue. Una vez usted abra el Excel, le va a aparecer el ranking nacional. Le va a aparecer el ranking, el escalafón nacional, el ranking nacional por prueba. Entonces tenemos velocidad por grupo, velocidad individual y las pruebas de fondo. Entonces usted se va a ir la tareita es con cada una de ellas, ¿no? Usted se va a ir, por ejemplo, aquí a mayores mujeres y se le va a abrir el escalafón. Entonces le va a mostrar todas las mujeres que están compitiendo en esa prueba. En este caso son 14. Le va a mostrar el club y la liga a la que pertenece. ¿Listo? Entonces usted se va a armar un Excel.
en donde coloque, seguramente aquí le va a aparecer, no aparece la prueba, simplemente aparece que es velocidad individual mayores dama. Tenemos, por ejemplo, están las pruebas de 200, de 100 metros carriles, puntos acumulados, ranking. Bueno, solo usted observe el ranking, ¿no? Entonces va a colocar velocidad individual mayores. Entonces, aquí. Velocidad individual mujeres. Me jures, escribí. Mujeres. Y va a armar su georreferenciación. Entonces, ¿cómo va a ser la georreferenciación? La va a hacer a partir de las ligas pertenecientes. ¿Ok? Entonces, Bolívar, Antioquia, Valle, Magdalena, bueno, cada una de las ligas a las que pertenece cada una de las atletas. ¿Ok? Entonces, aquí va a colocar la región o la liga. Okay. Puede colocar aquí liga, departamento. Y el número de atletas. El número de atletas por departamento. ¿Okay? Número de atletas por departamento. Entonces, usted colocará Bolívar. ¿Cuántas atletas de Bolívar hay? ¿Cuántas atletas de Antioquia hay? ¿Cuántas atletas de, no sé, Cundinamarca o Bogotá? Seguramente lo tendrán por ahí. Liga, Bogotá. ¿Cuántas atletas hay? Y después va a colocar número de atletas y todo eso. Al final, ¿quiénes son los tres primeros? El escalafón. Es decir, ¿de qué liga o departamento están los tres primeros del escalafón? Entonces, para nuestro caso, son Bolívar, Antioquia. Bolívar y Antioquia. Pero vamos a observar qué pasa en cada una de las pruebas. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pasa en hombres mayores, vamos a ver qué pasa en juveniles, vamos a ver qué pasa en prejuvenil, juvenil y mayores. ¿Listo? Para velocidad individual. Si usted quiere hacer para velocidad en grupo, pues también es válido, ¿no? Y va a marcar una tendencia, ¿no? Después usted, con estos datos, puede irse a un mapita, puede crear una gráfica y decir, no, la mayor tendencia es la mayoría de los atletas en los tres primeros lugares están ubicados en esta región del país, ¿sí? En hombres, los mejores están ubicados en esta región del país. Y ya nosotros podemos hacer una caracterización de cuál es la tendencia de atletas en esta disciplina en cuanto a la región, ¿no? Y eso es un comportamiento que me permite a mí también reconocer dónde posiblemente yo puedo ir a identificar talentos. ¿Listo? Dónde posiblemente yo puedo ir a observar dónde puede haber un potencial en esta disciplina. ¿Correcto? Estas actividades se hacen mucho, seguramente es la primera vez que ustedes van a hacer, pero uno realiza georreferenciación para mirar dónde está la tendencia. Y yo puedo a partir de ese estudio ir y observar cuáles son las metodologías que se están utilizando pues, para sacar potenciales deportivos o talentos deportivos. Esto puede ser una herramienta de análisis y estudio en diferentes deportes. Bueno, los boxeadores, ¿sí? ¿Cuál es la georreferenciación de los boxeadores a nivel nacional? ¿De qué zonas, de qué regiones
son los campeones o los boxeadores que más han salido a nivel del país. Bueno, vea, allá es donde toca ir a observar si hay potencial deportivo, ¿sí? Usted puede hacer una georreferenciación en su deporte, por ejemplo, el fútbol. ¿Cuáles fueron los seleccionados para las últimas convocatorias de la Selección Colombia sub-15, sub-17? Observe de dónde es que están sacando el material para esas selecciones. ¿Cuántos hay, por ejemplo, de la región acá, Cundinamarca? ¿Sí? Observe o haga una georreferenciación, no sé, si a usted le gusta el CrossFit, ¿dónde están los mejores CrossFitistas? Eh, Perdóneme la palabra, CrossFitistas de acá de la región, ¿sí? ¿Cómo están divididos? Si a usted le gusta, no sé, algún otro deporte, haga una georreferenciación y eso le va a permitir caracterizar al deporte, ¿sí? ¿Por qué le va a permitir? Porque le va a dar una característica más de cómo está funcionando el entorno y la sociedad a esa disciplina deportiva. Seguramente encontraremos muchos más deportistas de tal región, ¿sí? ¿Qué procesos quizás a partir de esta única identificación puedo yo realizar para que haya más deportistas de las regiones? Porque, por ejemplo, siempre que se hace un análisis de georreferenciación, no aparecen atletas de la región Amazonas, o son muy pocos. ¿Mm? ¿Qué se está haciendo en ese departamento para el desarrollo del deporte, de los talentos? Seguramente hay mucho talento en la región del Amazonas, pero no es lo suficientemente conocido o potencializado. ¿Correcto? Entonces, esta idea, esta actividad nos va a permitir sacar conclusiones y también poder generar procesos, ideas y decir, bueno, únicamente están estas y estas regiones y qué pasa con las demás, ¿vale? ¿Qué pasa con el llano, por ejemplo? ¿Qué pasa con todo el tema del eje cafetero, quizás? Bueno, ustedes determinarán ya a partir del estudio que hagan, de la actividad que realicen. Bueno, esta es la región más predominante, con mayor cantidad de atletas, con mayor número de atletas en los primeros escalafones. Está este otro allí y bueno, usted puede sacar conclusiones dentro de ese análisis que usted haga. Entonces, ¿quedó entendido o hay dudas o preguntas? Profe, Sí. yo tengo una pregunta. ¿Se puede hacer de cualquier grupo de velocidad individual, grupal o fondo? Especialmente las de velocidad, o sea, enfóquense en las velocidad, pero si quieren hacerla con las demás, también pueden. Si usted quiere hacer el análisis de todos, pues haga el análisis de todos, ¿vale? Eso le va a dar, eso va a agrandar el mapeo de lo que está sucediendo a nivel nacional con el patinaje y con las regiones. Pero sí, si lo quieren hacer en fondo y en velocidad grupal, también lo pueden hacer. Vale, profe, gracias. Profe, puede ser cualquier grupo, ¿sí? O sea, puede ser 1000 de mayores, no hay problema. Sí, claro. Entonces, la idea es que, por ejemplo, si quieren agarrar solo las mujeres, agarran las tres mujeres, los tres grupos de mujeres. Si quieren hacer hombres, agarran los tres grupos de hombres. O sea, la idea es observar qué tendencia hay desde lo prejuvenil a lo de mayores con relación a la ubicación geográfica, ¿sí? Si lo quieren hacer con esto de velocidad, bueno, entonces seguramente esta de velocidad de grupos, los grupos estarán conformados por deportistas de la misma región. Entonces, bueno, ¿qué está pasando con estos grupos de velocidad? ¿Quiénes son los que han dominado? Por eso colocamos los tres primeros del escalafón. Si no quiere colocar los tres primeros, coloque los cinco primeros. Los cinco primeros del escalafón son estos, estos y estos. Y se puede observar la tendencia de quiénes son los que lideran las competencias y de qué región del país son. Y eso nos permite establecer unas pautas y características de, bueno, el funcionamiento del patinaje, quienes lo están liderando las competencias son de esta región. Si pudiéramos hacer un análisis administrativo sí, un poquito más desde el entrenamiento, bueno, ¿por qué estas otras regiones, qué tienen que hacer estas otras regiones para aumentar su participación o sus logros en estos escalafones? Entonces, si quieren hacerlo de fondo, también. Si quieren hacerlo con mujeres y hombres, lo pueden hacer. ¿Listo? O sea, ustedes decidan,
pero la idea es que haya más de 2 grupos, ¿vale? Entonces, entendido cómo es el paso a paso para llegar allá, ¿no? A llegar acá. Sí, señor. Listo, bueno, igual ahí pueden revisar el video. Listo, entonces dentro de 8 días, creo que, bueno, yo les estoy avisando cómo vamos a hacer para el examen.